Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a leer la reseña del doctor José Francisco Espinosa Céspedes. El doctor es abogado por la Universidad de Lima, maestro en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, docente en la maestría en Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de máster en Abogacía Digital por la Universidad de Salamanca. Asimismo, cuenta con estudios de máster en Buen Gobierno y Sistema Electoral por la Universidad Complutense de Madrid. Es fedatario juramentado con especialización en informática. También se desempeña como presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Regional, ASIDER. El doctor José Francisco Espinosa Céspedes es director de una empresa en Derecho y Tecnologías hace más de 12 años. Es autor del libro Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho Informático. Es docente universitario en pre y posgrado, como lo mencionábamos. Nuestro docente nos compartirá su visión y conocimientos acerca de la firma digital en la gestión pública de nuestro país, haciéndonos referencia a la normativa aplicable en la materia, por lo cual su experiencia y conocimiento en este ámbito serán sin duda de gran valor para todos nosotros. Brevemente recordamos a nuestros participantes que nuestro ponente disertará por un espacio aproximado de 50 minutos, luego de lo cual tendremos oportunidad de formularle algunas preguntas. Adelante, doctor Espinosa. Muchas gracias, estimada doctora Denise Martínez. Muy agradecido al Centro de Estudios de Derecho de Justicia Humanos por la invitación a esta oportunidad a disertar el tema de la firma digital en la gestión pública, un elemento fundamental y base para entender y comprender cómo los procesos y los elementos base para interactuar en el marco de la gestión pública tienen un asidero fundamental con la aplicación de la firma digital. El marco legal que constituye todo este proceso de interacción y relevancia y uso informático empieza por el marco de la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales, que plantea un contexto de utilización de un marco genérico de lo que es la firma electrónica en un proceso de vinculación con la firma digital. Tiene su reglamento, el Decreto Supremo 052-2008 PCM, que empieza a dar las pautas base para la implementación de la norma en el contexto del ámbito público y privado y, por supuesto, en la gestión pública. También es relevante la Ley 22658 y el Decreto Supremo 030-2002 PCM sobre la gestión de la administración del Estado, la gestión pública y la administración del Estado, con un marco de referencia en la incidencia de tecnologías donde la firma digital juega un rol fundamental. Esta norma, la Ley 27258, modificada por el Decreto Legislativo 1554, nos plantea y reformula en la Ley de Modernización de la Gestión Pública las estrategias de modernización. Es decir, el Estado no solo tiene la Ley de Modernización de la Gestión Pública, sino además que sus estrategias tienen que estar actualizadas permanentemente con este contexto de las estrategias para la modernización del Estado. Y de vital importancia, la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que incide justamente en los procesos para la interacción, el procedimiento general de los ciudadanos con el Estado, utilizar las tecnologías y entre ellas la firma digital como un mecanismo importante de interacción, de incidencia y de vinculación a estos procesos que generan respuestas adecuadas para otorgar valor público a las acciones del Estado en la vinculación con el ciudadano en el marco tecnológico. Y por supuesto tenemos el Decreto Legislativo 1412, que es la Ley de Gobierno Digital, donde nos plantea la existencia de un ecosistema digital para generar valor público, donde la gestión pública está encomendada en la generación de valor público a efectos de tener una incidencia real y directa en los procesos de interacción con el ciudadano, donde la firma digital juega un rol importante para acreditar y vincular las operaciones donde actúan los ciudadanos. Entonces, miren, tenemos un marco de referencia que nos genera un elemento importante y generar pues un marco de acción, un marco de interacción donde la tecnología y el derecho plantean respuestas adecuadas a esta incidencia de la tecnología para identificar a las personas en la gestión pública.
Y miren cómo hablar de la firma digital de gestión pública es plantear cómo la gestión pública, generada por ese conjunto de procesos, de herramientas y elementos que el funcionario público, el servidor, tiene para responder al ciudadano, buscando la eficiencia, la seguridad, encuentra en la firma digital un marco de referencia importante para acreditar esos procesos, para vincular al firmante, para vincular a la persona, para acreditar a la persona y generar un marco de referencia adecuado. Y miren cómo ya nuestra norma, todas estas normas de gestión pública, en el contexto de la firma digital, plantean y permiten el uso de la firma electrónica. Es decir, el Estado puede utilizar la gestión pública, la firma electrónica, pero también la firma digital, con lo cual es importante diferenciarlas. A veces piensa que son sinónimas, pero no lo son. Si bien la firma electrónica es el conjunto universal de tecnologías que nos permiten tener una respuesta adecuada para indicar un firmante, no toda tecnología de firma electrónica es segura. Entonces, al hablar de firma electrónica, tenemos que evaluar mecanismos que van de más a menos seguridad. Por ejemplo, en el gráfico tenemos una persona que está firmando con un lapicero electrónico. Ese lapicero electrónico, muchos cuando han ido a RENIEC han firmado en la pantalla en negro con un lapicero y le dicen, ¿es su firma? Verifíquenla. Si es, la imprimen en el DNI. Porque lamentablemente, al ser un rastro electrónico, puede ser modificado. Entonces, la firma electrónica, un lapicero electrónico, si bien es un mecanismo para identificarse y vincularse a los documentos, no es muy seguro. O cuando interactuamos en una página web, bajamos una app y queremos identificarnos. ¿Qué nos permite la app? Nos dice, baje usted hasta el final, le das términos y condiciones y a un clic. Estamos haciendo una firma electrónica, sí, estamos vinculando usando el mouse de la computadora y por tanto tiene valor entre las partes, pero no es muy segura. Luego tenemos otro tipo de firma, la firma escaneada. Firmo un papel, escaneo, elevo al proceso y si bien entre las partes tiene valor, pero también cualquiera, como es una imagen, podría sacarla, poner otra imagen y alterar el documento. Firma electrónica sí, pero de un valor menor. Luego avanzando en ese proceso tenemos las firmas digitales como un conjunto de firmas electrónicas que nos dan mayor valor. Y acá hay que detenernos porque tenemos que ver que la firma digital tiene dos grandes campos de acción. La firma digital simétrica, que solo usa una clave, y al usar una clave es la clave privada. Yo firmo un documento con mi clave privada y tengo que enviarle a usted el documento firmado con mi clave privada para que usted lo pueda abrir. Si se da cuenta, es seguro porque estamos firmando y me estoy identificando plenamente, pero es inseguro porque le tengo que mandar mi clave privada, con lo cual usted puede firmar más documentos. Eso le genera un entorno de inseguridad. En cambio, la firma digital asimétrica actúa en el entorno PKI, en el entorno del par de claves, donde hay una clave pública y una clave privada. Esta firma digital sí es segura. Entonces estamos hablando de una firma digital asimétrica, es decir, con dos claves, una clave pública, una clave privada. Yo firmo el documento electrónico en marco de la gestión pública, un funcionario, un servidor firma, le envía el documento y usted valida con su clave pública. Por tanto, el funcionario va a tener a la mano su clave privada y la va en resguardo, de nadie le va a acceder. Otro tipo de firma electrónica es la firma biométrica, donde se utilizan sistemas de hardware y software para identificar procesos de interacción donde las personas usan sus rasgos biométricos. Por ejemplo, se sacan los rasgos biométricos del dedo, la huella digital, no la huella digital, sino los rasgos biométricos de la huella digital, o los rasgos biométricos de la palma de la mano, rasgos biométricos del iris del ojo, rasgos biométricos de la cara, etcétera, donde se generan funciones matemáticas que van a un lector y eso le permite al funcionario poder identificarse y identificar a quienes están firmando documentos. Entonces, cuando hablamos del contexto de firma electrónica, tenemos que tener en cuenta que incluye un proceso de muchas tecnologías, donde una de ellas, la más segura, es la firma digital asimétrica. De lo contrario, simplemente el contexto y elemento va a actuar en un ámbito donde tenemos que, en la gestión pública, determinar el nivel de seguridad de este tipo de firma. Entonces, solo cuando estemos en la gestión pública ante un ámbito de utilización de tecnología de firmado de firma digital asimétrica, estaremos usando una firma electrónica segura. De lo contrario, los niveles de seguridad van de menos a más, siendo la firma digital una de las más seguras, coincidentemente con las firmas biométricas. Entonces, la gestión pública, el funcionario quien contrata la tecnología tiene que evaluar el nivel de seguridad que le están dando el proveedor. De lo contrario, podría incumplir elementos que afecten el proceso de incidencia de uso de herramientas seguras para generar valor público de calidad
a los ciudadanos. Entonces, este marco de definición nos permite tener ese contexto, un contexto donde el funcionario público, el servidor, al contratar tecnología para el marco de su uso en la gestión pública, generando un ecosistema digital de identificación de las partes, tiene que necesariamente analizar la tecnología. De lo contrario, podría estar contratando tecnología no segura y generar un problema al ámbito de la gestión pública. Entonces, es un elemento base de análisis permanente que debemos tener en cuenta siempre. Entre las características de la firma digital utilizada en la gestión pública, vemos como elemento base que la firma digital va a servir para que el servidor identifique a las personas con las que se va a interactuar en el mundo electrónico. Y usa una mesa de partes, por ejemplo, vía el envío de documentos electrónicos firmados, identifica a la persona que le envía el documento y cuando responde se identifica y también está debidamente acreditado. Entonces, un elemento en la gestión pública del uso de la firma digital es la identificación del funcionario, el servidor y además del ciudadano que está interactuando con el contexto de la gestión pública. Entonces, vemos cómo el factor base de la firma digital cuando la usamos en la gestión pública es identificar a quienes usan el sistema, sea un ciudadano o sea un servidor o funcionario. Por otro lado, vemos cómo una vez que el documento está firmado, el correo está firmado, se puede almacenar con fecha y hora cierta, firmado por una persona identificada plenamente y se puede incluir al proceso administrativo general y, por tanto, fomentar el uso de la gestión pública. Al estar debidamente almacenado en el contexto del uso de la firma digital, tenemos la fecha cierta del firmado, quién firmó plenamente identificado, la entidad de certificación que ha generado ese proceso de utilización del sistema asimétrico y entonces el almacenamiento de documentos electrónicos o digitales tiene pleno ámbito de resguardo en este contexto. Pero además se genera trazabilidad, es decir, el récord histórico, desde que se firmó el documento, quién lo firmó, a qué hora lo firmó, en qué sistema, bajo qué parámetros, todos los elementos queda un ámbito de trazabilidad, es decir, queda el récord histórico de la gestión pública, el funcionario del servidor que está actuando con el uso de la firma digital va a tener un contexto de trazabilidad, es decir, de tener los elementos probatorios de cuándo se firmó, en qué momento se firmó, bajo qué parámetros, bajo qué contextos, bajo qué sistema, etcétera, que va a ayudar a generar pruebas plenas respecto al firmado, a la identificación y al almacenamiento. Y eso nos lleva a que el sistema es auditable. El usar la firma digital en la gestión pública nos genera un proceso de auditabilidad. Es decir, el auditor externo frente a un problema que se genere en la firma digital o el perito frente a un proceso judicial donde se impute una afectación a la firma digital, todo el proceso va a ser auditable porque es trazable, el almacenamiento es seguro y se ha identificado plenamente a las partes que han interactuado. Entonces miren cómo se genera todo un marco de análisis de seguridad para el campo de la gestión pública. Pero además también genera responsabilidad en las partes que han firmado digitalmente, porque la persona no puede negar que firmó, porque el par de claves se le entrega al funcionario y servidor al cual se le ha verificado, se le ha determinado y se le ha acreditado. Por tanto, cada persona que firma en el ámbito de la gestión pública es responsable de sus actos. Por eso decimos que si el funcionario migra a otra entidad y hay un problema con esa firma digital, va a tener que llamarlo, pedir permiso a otra entidad y verificar si firmó o no firmó. Y aquí una solución importante está en el tema de la federación informática. Como el factor informático, todos estos documentos firmados digitalmente los convierte en microforma con valor legal y por tanto él acredita y no hay que estar llamando al funcionario porque sí acreditó el hecho de la firma en tal momento. Entonces, estas características en la gestión pública son importantes porque nos definen un contexto de aplicación de la firma digital en la interacción de procesos en un ecosistema digital del ámbito de la gestión pública para dar valor público a las acciones y actividades de los ciudadanos, que generan pues un contexto de credibilidad, un contexto de fiabilidad y por tanto el sistema es valorado porque nos da esos elementos de seguridad, identificando por una parte al funcionario del servidor y además al ciudadano. El almacenamiento va a ser seguro, pues se sabe dónde está almacenado con los criterios de la vinculación. Ante un problema, todo es trazable, todo es verificable, es auditable y por tanto la responsabilidad se puede determinar en el proceso de análisis de la auditoría. Y miren cómo el firmado digital en la gestión pública se basa en principios fundamentales esenciales
que nos van a ayudar a poder tener una visión clara de este conjunto de elementos base. Por ejemplo, el principio de neutralidad. Cuando interactuamos en la gestión pública con el firmado digital, la tecnología es neutral. La ley sobre reglamento no nos plantea ningún tipo de marca tecnológica. Simplemente nos dice, usted use sistemas asimétricos, ¿cuál? El que esté en el mercado. Que le acrediten que hay un ámbito de el uso de un par de claves, una clave pública y una clave privada. ¿Qué tecnología usted dice? De cualquier empresa que le genere ese sistema de firmado simétrico. Por otro lado, tenemos el principio de la cliente funcional. Si usted, funcionario público, dentro del marco de la gestión pública, firma un documento electrónico, un documento digital, con su firma digital acreditada por la entidad pública que usted representa, por tanto, ese documento firmado digitalmente tiene el mismo equivalente funcional de la firma manuscrita, porque cumple todos los procesos de la ley 27269 y su reglamento. Entonces vemos cómo el actuar en el mundo electrónico va a tener un equivalente al mundo físico. En el mundo físico uno firma con su mano, un lapicero y un papel. En el mundo electrónico uno va a firmar digitalmente con los procesos, los mecanismos de hardware y software que nos entregue la entidad de certificación en la cual estamos adscritos. Por lo tanto, este contexto genera que el firmante no puede repudiar el mensaje, no puede negar el mensaje. El principio de no repudio es fundamental porque a la persona que se le entregue el sistema de firmado digital para la gestión pública, es decir, el servidor funcionario no puede repudiar el mensaje, no puede negar que firmó. Por lo tanto, esa mala política de los directores, de los gerentes de públicos que entregan sus claves privadas a sus secretarias, a sus asistentes para que firmen por él, si ocurre un incidente, serán responsables por este contexto y la característica base de la asunción de responsabilidad cuando uno firma en el marco de la gestión pública y también en el marco de la gestión privada. Es decir, en cualquier contexto que uno firme, al usar su clave privada, que es inherente a la persona, ha sido emitida solo para ella, en este caso por el funcionario servidor, asumirá responsabilidad por lo que ha firmado. No podrá negar, yo no fui, fue mi secretaria, yo no fui, fue mi asistente. Disculpe usted, pero usted es responsable, porque a usted se le emitió el par de claves y usted responde por esos elementos. Si usted quería que su asistente firme y está en sus funciones, por lo tanto le hubiera emitido un par de claves para la secretaria, para el asistente, pero no de usted delegar dándole la clave privada, afectando la norma, a la secretaria o al asistente. Entonces, usted, si aparece un documento firmado por usted, señor gerente, señor funcionario, usted es responsable. No puede repudiar, no puede negar ese mensaje que usted ha firmado. Entonces, miren cómo la firma de la gestión pública genera mecanismos de seguridad. El contexto de interacción es un marco seguro para evitar suplantaciones, para evitar afectaciones al sistema asimétrico. Pues un sistema certificado, un sistema donde se acredita a las personas que interactúan en estos procesos y se van validando técnicamente. La validación es técnica, ¿no? Que en ese contexto nos genera una respuesta idónea en estos procesos y en esas acciones base y referenciales. Otros principios interesantes son el de autenticación, es decir, cuando uno firma en la gestión pública un documento digital o documento electrónico, está autenticando técnicamente la operación, es decir, usted está participando en esa operación y con el sistema le está dando los mecanismos de seguridad. Por eso la emisión del par de claves. La clave pública para que usted cifre el mensaje, es decir, oculte el mensaje y lo puede enviar, y la clave privada, pues usted firma el mensaje y acredita su participación. Entonces, la autenticación es una autenticación técnica que se genera en este contexto para determinar que usted firmó, usted funcionario firmó, usted servidor firmó, y por lo tanto usted será el autor del documento firmado. Entonces, ese es el principio fundamental de la autenticación. Pero tenemos otro principio de integridad, es decir, ya acreditamos la identidad del funcionario o del servidor, ya firmó digitalmente el documento. Una vez que se ha firmado, se genera ese contexto de integridad, porque si el documento es modificado, el software va a determinar y va a avisar que hay una modificatoria, tal forma que se deje sin efecto ese documento y se vuelve a firmar otro por alguna afectación que pueda darse. Es decir, el principio de integridad es que el documento no debe ser modificado, y si es modificado, el software alertará de alguna modificatoria y por tanto que las partes vuelvan a enviar otro documento firmado dejando sin efecto el documento previo, porque ya hay una alerta de afectación a la integridad, es decir, una modificación. Entonces, principio fundamental que otorga también un mecanismo importante de seguridad. Entonces, si nos damos cuenta, estos principios de autenticación e integridad fomentan el marco de seguridad, porque la firma digital de la gestión pública genera un entorno seguro.
Este entorno seguro va hacia la interacción entre elementos de hardware, software, es decir, elementos materiales y inmateriales que aseguran las operaciones, acrediten la integridad de los documentos, la autenticación del funcionario y por lo tanto genere un marco de resguardo a nivel lógico como físico. Entonces se genera un entorno de certificación y un entorno de seguridad, donde acreditamos hechos y procesos a fin de determinar criterios básicos que en la gestión pública nos identifiquen que estamos generando un entorno de valor público y por tanto ese entorno, ese ecosistema digital generado va a tener un marco de referencia importante respecto a las acciones y fundamentos que estamos planteando en este proceso, en este marco de referencia, lo que ayuda a que seamos más céleres en un entorno seguro y por lo tanto demos valor a la gestión pública y a los servicios que damos al ciudadano. Y el principio de confidencialidad, porque al haber firmado digitalmente, sabemos que la operación es confidencial, pues se da en un entorno PKI, un entorno de clave pública, un entorno certificado, un entorno seguro, un entorno autenticado y donde las operaciones son íntegras. Entonces, esa operación confidencial nos ayuda a dar también un elemento importante respecto a la generación de un entorno digital seguro, con valor público, ¿no? Con elementos base que nos ayuden a esa interacción en los procesos y lineamientos que requiere la gestión pública con herramientas adecuadas para generar eficiencia en el entorno de las acciones de los servidores y funcionarios públicos. Y el ámbito de aplicación de la firma digital en la gestión pública va a vincularse en el contexto público donde interactúa la elementos base. La gestión pública, netamente su función es la aplicación de la firma digital en el ámbito público, pero también en el Perú se aplica el ciudadano actúa en el ámbito privado y la ley 27669 se aplica a los ámbitos, ámbito público y el ámbito privado. En el ámbito público, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es la entidad de certificación nacional para el Estado peruano. Entonces tenemos un primer elemento. Antes era RENIEC, hoy es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Pero RENIEC se mantiene como la entidad de certificación del Estado peruano. Es decir, RENIEC no ha perdido esa función por cuanto emite el DNI electrónico, identifica a los ciudadanos y genera también ese par de claves en un entorno PKI con un certificado de raíz que le permite que las operaciones sean en un entorno de seguridad, de autenticación, de integridad y confidencialidad. Por lo tanto, se aplican todos los principios que hemos estado trabajando. Pero el cambio está en que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital actúa ya como la entidad de certificación nacional, ¿no? Y en el ámbito privado es Indecopi. Indecopi genera los procesos y además actúa como la autoridad administrativa competente para todo el sistema. Y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, si requiere políticas, tiene que coordinarlas con Indecopi, porque Indecopi actúa en todo el sistema, público-privado. Y los lineamientos para que el sector público luego genere, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital genere su certificado de raíz para todo el Estado, tenga un elemento de certificación nacional para las entidades públicas que puedan interactuar a nivel de la mesa de parte, virtuales, a nivel del firma de documentos electrónicos, a nivel del uso de la firma digital en general, para acreditar la identidad de los funcionarios y los servidores. Y Indecopi tiene la infraestructura oficial de firma electrónica para todo el sistema. Indecopi es quien acredita el software, tanto en entidades públicas como privadas, y genera un entorno de seguridad. Entonces, si vemos, nuestro sistema es un sistema de entidades. La entidad base es la entidad de certificación que emite los certificados, pero depende de quién, de la autoridad administrativa competente, que es Indecopi para todo el sistema y la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital para el ámbito público y RENIEC para la entidad de certificación para el Estado peruano. Entonces, se genera un contexto de seguridad. Si vemos este contexto, este ámbito de aplicación es un ámbito de aplicación seguro, que nos lleva a un ámbito de incidencia donde las relaciones sean cada vez mayores y genere procesos de interacción donde la seguridad es un factor fundamental. Los procesos de gestión pública se den un marco de autenticación porque estamos determinando quién es el funcionario que está firmando, cuál es su nivel de responsabilidad y además que los documentos son íntegros, que no van a ser modificados y por tanto ese ecosistema digital de la gestión pública como herramienta al servicio del ciudadano con valor legal y valor público va a estar acreditado en este sistema. Entonces el objeto de la firma digital en la gestión pública va vinculada efectivamente con
la utilización de cualquier firma electrónica. Miren, el contexto de la firma digital bajo la ley 2269 genera un ámbito de aplicación amplio. Usted en el ámbito de gestión pública puede usar cualquier tipo de firma electrónica. La puede usar con la misma validez y eficacia jurídica de una firma manuscrita. Pero claro, tiene que determinar criterios donde esa voluntad esté acreditada. Con lo cual, aquí vemos la importancia de, en el ámbito de la gestión pública, el ámbito privado también, determinar el nivel de seguridad de la tecnología utilizada. De lo contrario, podría verse afectada. Es más, la norma plantea en forma amplia que se puede usar cualquier otra firma análoga. Por ejemplo, la tecnología óptica, la tecnología láser. Uno podría firmar digitalmente con tecnología láser o cualquier otra tecnología que esté, cualquier tecnología. Y aquí tenemos que hacer el matching con el Código Civil, que permite cuando uno requiera firmar en el mundo electrónico o digital, puede usar la firma electrónica o la firma digital. Y taxativamente lo dice con la modificatoria del decreto legislativo 384, donde ya terminó la discusión si solo es el firmado electrónico digital. Taxativamente plantea que el firmado en el Perú, bajo el marco civil, puede darse vía las firmas electrónicas y las firmas digitales. Pero miren cómo va a definir nuestro sistema de firmado digital, también aplicado a la gestión pública, que la firma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos, con lo cual estamos yendo al sistema binario, una aplicación de sistema binario de unos y ceros, donde se dan mensaje de datos se transfiere al mundo electrónico. Pero acá lo importante es que en la gestión pública, como en el ámbito privado, se aprecia la intención. ¿Cuál es la intención que tiene uno cuando firma en el mundo digital? La de vincularse con el documento. Por tanto, quiere decir que estoy íntimamente relacionado con ese documento y además me he autenticado, es decir, soy el autor de ese documento, o por lo menos el autor del firmado y estoy acreditando esa voluntad respecto al documento. Entonces, miren cómo la firma electrónica, planteada bajo el contexto de la ley de firmas digitales, es cualquier símbolo, sistema binario, que nos permite vincularnos a autenticar documentos. Entonces, la gestión pública también, por eso decíamos, hay que determinar la tecnología que vamos a utilizar para que en la gestión pública estemos utilizando el firmado digital y, si la entidad lo decide, también puede usar cualquier tipo de firma electrónica, pero determinando su nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando RENIEC hace que se firme un papel y escanea el documento, ¿qué hace? Lo imprime en el DNI. O cuando firmamos con un lapicero electrónico, es un tipo de firma electrónica válido en el Perú, pero con poco nivel de seguridad, ¿qué hace RENIEC? Lo imprime en su DNI. Miren su DNI electrónico, su DNI azul, y van a ver que su firma está impresa en el documento. Porque ha sido generada una tecnología que puede ser modificable. Pero es válida esa tecnología porque la norma lo permite. De la gestión pública puede utilizar sin ningún problema el tipo de firmas electrónicas que no requiera, pero lo importante es determinar el nivel. Si no es seguro, entonces lo que hace RENIEC para la seguridad, imprime su firma escaneada, digitalizado con lápiz electrónico en el documento, que es el DNI. Entonces, la gestión pública se valida en este contexto con un entorno de seguridad. Pero miren cómo tenemos un ámbito de aplicación de la firma digital en la gestión pública. Ya hemos dicho que se admite cualquier tipo de firmas electrónicas. Hay que evaluar el nivel de seguridad. ¿Y a qué se aplica? A mensaje de datos, es decir, a unos y ceros, a una cadena de unos y ceros. El sistema binario es el sistema binario como elemento fundamental que permite interactuar al medio electrónico. Pero aquí nos dice que el ámbito de aplicación va a todo tipo de firmas electrónicas que aplicamos al mensaje de datos, un correo electrónico, al final se convierte en un mensaje de datos, un documento electrónico se va a convertir en un mensaje de datos, pero que va puesta o añadida o asociada lógicamente. Y aquí tenemos un factor importante de análisis, el elemento lógico. Es decir, tenemos que vincular que la tecnología genere esa asociación lógica, sea añadida, puesta o asociada, de tal forma que el elemento inmaterial juega un rol fundamental. Al hablar de elemento lógico, estamos hablando de software. Estamos hablando de, entonces tenemos que ver que el software cumpla los lineamientos que exige la ley 27291. ¿Para qué? Yo añado, pongo o asocio, lógicamente, es decir, como un elemento inmaterial, para vincular o identificarme con un documento. Es decir, me vinculo, estoy relacionado con el documento, pero me identifico, acredito mi identidad respecto a ese documento que estoy firmando. Y eso va a ayudar a dar un mecanismo de seguridad importante. ¿Y para qué me vinculo e identifico? Y uso el elemento tecnológico inmaterial, el elemento base, el elemento lógico para garantizar la autenticación, es decir, yo no puedo tener, yo no fui,
no puedo negar porque estoy autenticando. Es decir, estoy actuando en un ámbito de autoría. El firmante es el autor del documento. O está de acuerdo a manifestar su voluntad respecto a su voluntad positiva respecto al documento. Pero además plantea que este mecanismo tecnológico de seguridad que vamos a aplicar para identificarnos y vincular con documentos tiene un elemento fundamental, que es la integridad. Es decir, esa tecnología que vamos a usar es una tecnología que actúa lógicamente para añadir, colocar o asociar mensajes de datos con el sistema de vinculación e identificación, tiene que cumplir el principio de integridad. Es decir, que el documento no sea alterado o modificado. Y si fuera alterado o modificado, este documento usado en la gestión pública debería de comunicarle al funcionario, al servidor, de esa modificación para que deje sin efecto el valor que tiene ese documento y por tanto vuelva a firmar otro documento. De lo contrario, estaría afectando el ecosistema digital de la gestión pública. Entonces, tenemos elementos base que nos ayudan cómo este contexto, el ámbito de aplicación, es fundamental para dar respuestas adecuadas a estos procesos que venimos generando y conversando en esta tarde, ¿no? Son elementos base que nos van a ayudar en este contexto. Por otro lado, vemos cómo en nuestro país el sistema de la firma digital de la gestión pública actúa bajo un régimen de entidades. Decíamos que había una entidad de certificación nacional, hay una entidad de certificación para el Estado peruano, una entidad de certificación para el ámbito privado, pero todas bajo el régimen de la autoridad administrativa competente, que es Indecopi. Por eso hablamos de un régimen de entidades. O sea, la gestión pública debe cumplir en el Perú con el uso de la firma digital bajo un régimen de entidades. Este régimen de entidades es importante porque nos genera, primero, la acción de una autoridad administrativa competente, que es Indecopi, da las políticas, lineamientos y todo el proceso para el ámbito público-privado en el marco de el firmado digital. Y por tanto, Indecopi maneja lo que se llama la infraestructura oficial de firma electrónica. Una infraestructura oficial compuesta por hardware, redes, tecnología, software y elementos lógicos, como hemos visto, para acreditar esa tecnología y darle un ámbito de interacción en el país. Por ejemplo, las empresas tecnológicas quieren dar a poner en práctica el servicio de firmado digital, sea la gestión pública o privada, tienen que acreditar su software ante la infraestructura oficial de firma electrónica. Y eso genera que el documento firmado ya no sea repudiado, por lo tanto tiene pleno valor en sí, pero siempre y cuando use la tecnología que hemos visto, una tecnología generada en un entorno PKI, de una infraestructura de clave pública con el uso de un par de claves, una clave pública y una clave privada. En ese contexto, estaría cumpliendo si una entidad pública actúa, genera un software de firmado, entonces tendría que pasar a acreditarlo a Indecopi. Pero también decíamos que actuamos como entidades certificadas, o sea, un elemento de la AAC, la Autoridad Administrativa Competente, que es Indecopi, genera el marco para el ámbito público-privado. Pues tenemos la entidad de certificación, es una entidad que ya va a tener la función de emitir certificados digitales. El certificado digital es el que acredita a la entidad de la persona que va a firmar digitalmente, o los cancela cuando hay una afectación al certificado. Es decir, ya tiene la potestad de vincularse directamente a la emisión de estos certificados y al uso de estas par de claves y la tecnología que va a utilizar para cumplir con la norma. Entonces, una entidad, un ciudadano que esté usando tecnología para interactuar con la gestión pública o con un funcionario, entonces su entidad de certificación, en primer lugar, tiene que tener el software acreditado en Copy. Segundo, cumplir los parámetros de la autoridad administrativa competente. Y tercero, haber procedido a generar la emisión. Pero para emitir, luego tiene que haber actuado como entidad de registro o haberse vinculado con una entidad de registro. La entidad de certificación también da todos los servicios de certificación digital. Trazabilidad, sellado de tiempo, que es el time stamping, es decir, cuál es el momento preciso de la firma. Hasta las milésimas de segundo pueden cambiar un hecho jurídico administrativo en la gestión pública. Entonces, esos servicios los da la entidad de certificación, que puede actuar como un servidor también de registro para poder identificar en el mundo físico a las personas que interactúan con su tecnología. Entonces, la entidad de certificación tiene que determinar los mecanismos técnicos para la seguridad a nivel de hardware, software, snipers, firewalls. La seguridad
de los procedimientos, de cómo identificar a esta persona, la seguridad de sus procesos, cuál va a ser su tipo de hardware, tu tipo de software, qué mecanismos de seguridad organizacionales como propia entidad de certificación va a actuar, y por supuesto el cumplimiento de la seguridad jurídica, que lo da la ley 2769 y su reglamento. También tenemos la entidad de registro. Es decir, en el sistema de entidades, si bien la entidad de certificación emite y cancela certificados, lo hace por una entidad de registro, plantea las solicitudes. Entonces, la entidad de registro va a determinar a la persona, va a identificar a la persona, levanta los datos de la persona que quiere interactuar en el marco, en el caso de la gestión pública, será un funcionario, un servidor. En el mundo privado sería un ciudadano y va a una entidad de certificación a acreditarse y pasa por la entidad de registro, porque va a levantar los datos del mundo físico, va a determinar que es la persona, lo va a hacer firmar físicamente. Va a comprobar la información, va a pedir su DNI, va a determinar sus datos, que es la misma persona, que no hay suplantación. Por eso la entidad de registro tiene una función muy importante porque es la que coloca el filtro del mundo físico para la entrega de los certificados digitales a la persona que interactúa en el mundo electrónico, en el ecosistema digital. Y si es un funcionario del servidor, también tiene que ser identificado, en este caso, por RENIEC o la entidad de registro que haya delegado. Entonces, la entidad de registro cumple la función importante de identificar a la persona y autenticarlo. Determina su DNI, su dirección, le pedirá pues unos requisitos, dónde vive, un recibo de agua, luz, etcétera, pero lo identifica, le toma una foto, porque la imagen puede cambiar en el tiempo. Entonces, en el momento que fue a solicitar su registro para tener el certificado digital, lo identifica y lo acredita y autentica su identidad. Y por lo tanto, le da los documentos a la persona evalúa y acepta. Una vez que la entidad de registro autoriza y acepta, emite una solicitud a la entidad de certificación para que ésta emite el certificado digital que va a incluir el par de claves y va a hacer que esta persona interactúe en el mundo de la infraestructura oficial de firma electrónica o el entorno PKI. Entonces, miren cómo, por eso decimos, nuestro sistema de firma digital, la gestión pública es un régimen de entidades, porque tenemos que la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital va a actuar como entidad nacional, RENIEC para la entidad del Estado, y se genera un entorno donde se tiene que acreditar y certificar a los funcionarios y servidores. Entonces, la gestión pública también busca mecanismos de seguridad técnicos, jurídicos y organizacionales para determinar adecuadamente el levantamiento de datos de los funcionarios y servidores, comprobar la información que están entregando, identificarlos, autenticarlos y, por lo tanto, derivar las solicitudes para la emisión de certificados digitales a la entidad de certificación, que es la que genera finalmente el sistema. Y en el sistema le va a dar pues el hardware, el software, el hardware, a través de tecnologías, tarjetas inteligentes, marcar criptográficas o tokens criptográficos, el software que permita el manejo del par de claves, la clave pública privada, y los mecanismos de incidencia para que la persona funcionaria en la gestión pública que pueda firmar digitalmente esté debidamente acreditado. Por otro lado, tenemos el entorno. El entorno de certificación digital es un entorno PKI. Es un entorno de infraestructura de clave pública. Es decir, una infraestructura que genera respuestas adecuadas en función a los mecanismos que se van dando. Respuestas que nos llevan a interactuar en un entorno seguro, nos genera un marco de incidencia donde los mecanismos se dan a nivel de hardware, software, donde se implementa la seguridad organizacional y ahí el rol de las entidades públicas y sobre todo la entidad de certificación nacional para el Estado peruano genera un marco de referencia importante porque nos da esos parámetros para generar un entorno de seguridad. Porque decimos, ¿no? El entorno base, el entorno fundamental, donde se generan estas respuestas, tiene que ser un entorno de seguridad. Y la seguridad va desde los parámetros organizacionales, como la organización de la gestión pública, la entidad administrativa competente, va a generar ese espacio para que sus mecanismos de firma digital no sean hackeados, por ejemplo, no sean craqueados, el lugar donde almacena su certificado raíz. El certificado raíz es el certificado base que permite crear los certificados de cada persona que interactúa en la gestión pública. Ese entorno donde se tiene el certificado raíz sea seguro a nivel técnico, con niveles de seguridad adecuados. Es decir, el entorno de seguridad que se da
a través de estos sistemas y mecanismos de seguridad, desde el nivel del hardware, del software, las redes, las comunicaciones, el almacenamiento, los procesos internos, hasta la configuración de la interacción, lo se llaman los 7 niveles de seguridad, donde además se incluye un entorno tanto lógico de seguridad a nivel de snifers, es decir, software de rastreo, a nivel de firewalls, es decir, mecanismos lógicos o físicos que planten una barrera para que intrusos no ingresen, los mecanismos jurídicos que plantea la ley de firmas digitales, donde el entorno tiene que ser necesariamente PKI, es decir, un entorno de clave pública, un entorno seguro, un entorno acreditado, y además los mecanismos organizacionales, como la organización pública, la entidad pública, el ministerio, la dependencia pública, se organiza en este marco de seguridad para vincular al firmante, para autenticar al firmante, para determinar las herramientas necesarias que permitan generar un entorno de valor. Entonces, el entorno es base esencial. Y si nos damos cuenta, estamos generando un entorno de validez técnica, organizacional y jurídica. O sea, es una tríada importante de la seguridad que nos lleva a que la gestión pública está obligada a cumplir esta tríada de la seguridad a nivel físico, lógico y a nivel de las organizaciones. Por lo tanto, miren cómo este marco de referencia, este contexto, tiene que ser PKI. ¿Y qué es PKI? Es la Public Key Infrastructure, es decir, la infraestructura de clave pública. El mecanismo de interacción va a darse con elementos de seguridad a nivel hardware y software, decíamos. Esta PKI, esta infraestructura de clave pública, va a requerir y exigir que se planteen el uso de sistemas asimétricos. Sistema asimétrico es donde el mecanismo firmado se da por dos elementos. El uso de la clave privada para el firmado y el uso del contexto, el uso de la clave pública para cifrar el mensaje. Por eso en el sistema legal peruano debemos de interactuar y hablar para ocultar un mensaje cifrado, porque el sistema PKI utiliza lo que se llama la criptografía asimétrica. Entonces, el mecanismo para generar este entorno es un mecanismo denominado la criptografía asimétrica. Esta criptografía es la ciencia del cifrado. Entonces, cuando hablemos de criptografía, tenemos que hablar de cifrado. Criptografía, ¿de qué tipo? Asimétrica. Es el entorno que exige el sistema PKI. Criptografía asimétrica. ¿Y qué quiere decir esta criptografía asimétrica? Que tengo que utilizar los mecanismos de seguridad para poder ocultar los mensajes con un marco alto de seguridad. Entonces, ¿qué es la criptografía? Es la ciencia del cifrado. Es decir, una ciencia que permite cifrar los elementos inmateriales. Un mecanismo científico para ocultar los elementos inmateriales que estoy enviando, por ejemplo, cuando firmo un documento y envío mi función hash firmada o la función hash o función resumen. Entonces, esta criptografía hace que esa función resumen yo la pueda cifrar, la puedo ocultar y nadie puede acceder a ella. Y si acceden, el mecanismo me tiene que informar la vulneración para volver a ser otro documento firmado. Pero el marco de la criptografía, es decir, ¿de dónde viene la criptografía? Decimos la ciencia del cifrado. Es decir, criptografía es un mecanismo de seguridad importante a nivel técnico, jurídico, científico, porque es una ciencia que nos da elementos y parámetros para el firmado. Entonces, cada vez que ciframos, el cifrado viene del inglés encrypt, que muchas veces se traduce como un barbarismo. Del encrypt, entonces es un encriptado. No existe el encriptado, es el cifrado. El encrypt, la traducción es cifrar, cifrado, ocultar. Sino que hay un barbarismo y se ha generalizado el uso de, voy a encriptar mi mensaje, dicen. Voy a ocultar mi mensaje, pero no existe el encriptado, no es un barbarismo que se usa, pero debe ser el cifrado. Voy a cifrar el mensaje. Voy a utilizar criptografía simétrica, la ciencia del cifrado, para ocultar la operación y por tanto tener mi entorno PKI seguro. Un entorno que acredite identidades, que acredite procesos, que acredite que el ámbito, el ecosistema digital, la gestión pública es seguro. Entonces hablamos del cifrado derivado de la criptografía, la ciencia del cifrado, la ciencia de ocultar la información, la ciencia de verificar parámetros que eviten incidencia y afecten a estos contextos de análisis.
Entonces tenemos que actuar en la gestión pública en un entorno PKI, necesariamente. ¿Qué es el PKI? La infraestructura de clave pública. Public Infrastructure, infraestructura de clave pública. Muy bien. Por lo tanto, el PKI es una infraestructura. Es decir, una infraestructura que requiere mecanismo de hardware. La inteligencia artificial usa grandes servidores seguros. Utiliza hardware criptográfico, porque viene la criptografía. Software criptográfico es decir, un hardware que es seguro, que va a estar, va a poder cifrar la información. Pero también el software debe ser un software criptográfico, un software de seguridad. Entonces, esa infraestructura, por eso nos exige infraestructura de clave pública, es decir, una infraestructura asimétrica, donde necesariamente se requieran dos claves para interactuar en este entorno de criptografía PKI. Usar una clave privada y una clave pública. La clave privada me permite firmar el mensaje. Yo firmo el mensaje, se lo envío a usted lo recibe y determina con mi clave pública que yo soy el firmante. Ahora, si desea más seguridad, me pide que con mi clave pública yo lo cifre. Y como a usted le he enviado, y como veíamos la definición, anexo, anejo, vinculado, la clave pública, entonces usted puede determinar que fui yo quien firmó con mi clave privada. Por eso la clave pública tiene que estar disponible. Normalmente se adjunta al mensaje y se lo envía para que usted automáticamente lo pueda determinar. O podría traer un link, yo le podría enviar. Este es el link de mi clave pública. Accede por ahí y verifica soy el firmante. Porque con la clave pública se puede terminar el firmante. Entonces es un entorno importante de seguridad. Entonces son mecanismos, ¿no?, de seguridad que nos van dando y esta infraestructura actúa a nivel de hardware para que los mecanismos sean, por ejemplo, se usa token criptográfico, una memoria USB, se llama token, pero criptográfico. No es la memoria USB normal para almacenar datos, sino es criptográfica. Es decir, que usa el sistema asimétrico de seguridad. O una tarjeta Smart Card, pero criptográfica. Quiere decir que permite incidir en estos procesos de clave pública, asimétricas. Entonces requiero hardware de seguridad, software seguro, redes seguras, instalaciones seguras, y por tanto, la inteligencia de aplicación, como actúa en un entorno PKI, su sistema es seguro, y eso hace que las operaciones entre los funcionarios que están actuando en este ámbito sea seguro. O sea, se acredita un marco de referencia de seguridad. Entonces, la infraestructura tiene que ser segura, siempre en un entorno PKI, de infraestructura de clave pública. Entonces, el mecanismo de seguridad es la base esencial. Si no se acredita la seguridad, ese entorno PKI no funciona y por tanto no va a ser acreditado y no va a otorgar los mecanismos de lineamiento que exige la norma. Y por lo tanto, si uno firma con un entorno PKI que no es seguro, que genera inseguridad porque están actuando con un entorno, una infraestructura sí, pero no asimétrica, no simétrica. Y hemos dicho que el sistema de infraestructura simétrica no es seguro. Por lo tanto, no cumpliría los parámetros de la ley y no se aplicaría el principio de la vinculación necesaria que estamos trabajando. Entonces, el entorno PKI es importante de análisis porque cuando contratamos tecnología, tiene que cumplir como mínimo los parámetros que plantea la ley de firmas digitales. Al extremo que quien esté en entorno de criptografía simétrica, quien conoce la clave pública, a partir de mi clave pública, no puedan derivar, no puedan conocer mi clave privada. Esa es la principal exigencia, una de las principales exigencias, ¿no? Además que acredite la vinculación, que autentique, que determine la autenticidad, la integridad. Parámetros fundamentales, como yo le tengo que enviar a usted en el marco de la gestión pública el documento firmado con mi clave privada, pero tengo que enviarle mi clave pública para que usted determine que soy yo. Como usted tiene mi clave pública, la exigencia de la seguridad plantea que usted, a partir de mi clave pública, no pueda conocer mi clave privada, no pueda modificar mi certificado, no pueda modificar mi entorno PKI. Entonces, cuando contratamos tecnología para la gestión pública, también el ámbito privado, tenemos que verificar que la tecnología cumple esos parámetros. De lo contrario, si usted firma con una tecnología que no cumple los parámetros de la ley, no tendrá el mismo efecto ni el equivalente funcional de la firma manuscrita. Y lo que estamos buscando que en el mundo electrónico, el firmado digital o firmado electrónico tenga las mismas características de la firma manuscrita. Es decir, que cumple el principio de el equivalente funcional.
Y para ello tenemos que plantear la exigencia de contratación de la tecnología que sea una tecnología PKI, ¿no? Con un marco de referencia importante. Y por lo tanto, se genera un certificado que identifica a la persona. Entonces, yo cuando actúo en el entorno PKI, estoy certificado, estoy acreditado, estoy vinculado con la entidad de certificación, con el entorno PKI, y mis operaciones van a ser firmadas, mis documentos digitales firmados con mi clave privada. Cuando yo le envíe el documento firmado, ustedes acreditan mi identidad con mi clave pública. Por eso es un entorno de criptografía asimétrica. Clave pública, clave privada. Es el marco de referencia. Y el certificado digital no va a dar la vigencia del certificado, no va a decir la persona, cuál es la clave pública. Es decir, en el certificado está la clave pública. Y el certificado es un documento firmado por la entidad de certificación, que acredita que ese documento fue validado por esta entidad de certificación. Y previamente actuó la entidad de registro, que emitió las solicitudes y verificó a la persona del mundo físico sobre su existencia real, sobre los parámetros y mecanismos que inciden en estos procesos de incidencia adecuado, donde la seguridad es un factor fundamental. Entonces el entorno tiene que ser asimétrico. ¿Por qué? Porque actuamos con una tecnología de criptografía asimétrica. Es decir, la ciencia de cifrado que nos exige la norma es asimétrica. ¿Qué implica asimétrica? El uso de un par de claves. Una clave pública y una clave privada. Y a partir de mi clave pública, nadie puede conocer mi clave privada. Si la tecnología no acredita, no asegura eso, no va a cumplir los parámetros de la ley. Y por lo tanto, el contexto va a generarse un marco de referencia que va a perjudicarnos si hemos contratado una tecnología que no cumple con el lineamiento del sistema simétrico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no contratar sistemas no simétricos, es decir, sistemas fuera del contexto asimétrico. Hay que analizar los contratos o los términos y condiciones y determinar que diga tecnología digital PKI asimétrica. Porque la tecnología es simétrica, el problema es que vamos a tener que firmar con la clave privada y enviar la clave privada para que usted pueda abrir el mensaje, con lo cual hemos generado un entorno inseguro. Entonces, en la contratación de la firma y la gestión pública, tenemos que verificar que el software que estamos contratando no sea de tipo simétrico. Por el contrario, que sea el tipo asimétrico, para poder estar bajo el resguardo y el parámetro de la ley 27269. Y además las exigencias de la ley de gobierno digital, ley legislativa 1412, que exige que estos lineamientos se apliquen, por ejemplo, para el time stamping, es decir, para el sello de tiempo, para la hora exacta, el entorno PKI no es hora exacta, no un sello de tiempo. Es un servicio adicional, pero se incorpora en el sistema PKI, el sellado de tiempo, o también denominado time stamping. El sistema de trazabilidad, sistema de autenticación, sistema de integridad. O sea, todos esos lineamientos y parámetros los tiene el sistema PKI, pero tienen que estar detallados en el marco de contratación. De lo contrario, si no analizamos ese detalle, podríamos estar contratando tecnología que no cumpla el entorno PKI y por lo tanto el firmado no tenga el valor legal de la firma no escrita. Es un factor fundamental que se tiene que verificar en la gestión pública. Entonces, sistema no simétrico o sistema simétrico, o sea, no hay que contratar un sistema que sea simétrico. No debemos contratar un sistema simétrico. O sea, no contratar un sistema simétrico. A eso se refiere, ¿no? No hay que crear confusión. No contratar, lo pongo acá, ¿no? No contratar un sistema simétrico. Porque el sistema simétrico no tiene valor legal y no cumple con el principio de neutralidad tecnológica y además no cumple con el principio de equilibrio funcional. ¿Correcto? Entonces tiene que ser, no debemos contratar un sistema simétrico, una clave. Porque ¿cuál es esa clave? La única clave que tiene el sistema simétrico es la clave privada. Ese es el problema. O sea, el problema de este contexto es que el sistema simétrico solo usa una clave, que es la clave privada. Entonces, si yo firmo el mensaje con mi clave privada, para que usted pueda determinar que soy yo el autor, y la autenticación tendría que enviarle mi clave privada, con lo cual se genera un entorno de seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué es un sistema simétrico? Porque en entorno de mucha confianza, no hay problema. Pero donde no hay confianza, o donde puede crear la desconfianza, porque el hecho que yo le mande mi clave privada, estoy permitiendo que pueda firmar otros documentos en mi nombre, sin ser yo.
y sin conocer qué se está firmando. Por eso que la contratación de un sistema de gestión público-privada no debe ser simétrico, tiene que ser asimétrico. Este sistema es el importante, el que cumple con el principio de equivalente funcional. De lo contrario, estaríamos generando un problema a la gestión pública y complicándonos, y los elementos de responsabilidad que vendrían posteriormente por una mala contratación. Algunas aplicaciones que se dan en el contexto de las firmas de la gestión pública son muchas, pero veamos algunas, ¿no? Para ir refrescando estos contextos. El de la fe pública, por ejemplo. El notario hoy día, la fe pública notarial, el notario firma los partes notariales, se envía registros con su firma electrónica. Es decir, cumple con los parámetros del sistema asimétrico. Registros públicos recibe el documento firmado, los partes notariales firmados y acredita a la entidad del notario el sello de tiempo, el timestamping, acredita su entidad y verifica que el documento está firmado adecuadamente. Entonces, tenemos, miren cómo, el notario dando la función de fe pública, interactuando con la entidad pública para efectos de acreditar su participación en ese proceso de fe. La fe pública institucional, el federal institucional, podría firmar digitalmente para acreditar la fecha de lo que el ciudadano le mandó un documento. Pero claro, hoy en el tema del federal institucional habría que actualizar los reglamentos para que los federales institucionales o gubernamentales puedan tener un mecanismo firmado y por lo tanto acrediten su identidad. Normalmente hoy día el gran porcentaje de reglamentos de federales institucionales están pensados en el mundo físico. Entonces, tendría que actualizar todos estos manuales de los federales institucionales, gubernamentales o administrativos, previsto por la ley 27444. Entonces, la fe notarial, bajo el notariado, la fe institucional del federal institucional, gubernamental administrativo, bajo los parámetros de la ley 27444, y la fe pública informática del federal informático, bajo los lineamientos del decreto legislativo 881 y sus reglamentos para el ámbito privado, y el decreto legislativo 827 para el ámbito público. Entonces, el federal juramentado, al interactuar en una plataforma de producción de microforma de documentos electrónicos, él firma el proceso de digitalización del documento, sea desde el mundo físico o el mundo electrónico, él firma digitalmente, acredita su participación, su identidad y determina la incidencia para clave según el entorno PKI. Entonces, la plataforma de producción de un fedatario informático va a ser necesariamente un contexto certificado, porque va a actuar INACAL, va a ser un contexto donde está actuando como el fedatario informático. Actúa en el ámbito privado, porque no es dependiente, genera renta de cuarta categoría, por lo tanto, él actúa como privado. Entonces, se le genera un certificado de firma digital en el marco de las entidades privadas, bajo todos los parámetros de copia. Y esa microforma, es decir, ese documento firmado digitalmente tiene pleno valor. Por eso decía, en el caso que el funcionario esté firmando documentos, cuando se va a otra entidad, el funcionario público, el servidor o el funcionario de una entidad, renuncia y se va a otra entidad, o lo está con otra entidad, ante un problema de firma digital va a tener que venir a acreditar que firmó. En cambio, si todos esos documentos firmados digitalmente se pasan a microformas con la actuación del fedatario informático o fedatario juramentado, entonces ya el funcionario ya su responsabilidad está delegada al fedatario porque él acredita el documento sí fue firmado en tal fecha, acreditado, ya tiene que venir a responsabilizarse. Es el fedatario con la firma digital y su microforma que va a acreditar ese proceso. Entonces miren cómo una aplicación importante en este contexto que nos ayuda a ver cómo la firma digital en la gestión pública es debidamente acreditada. Por ejemplo, los federatarios informáticos actúan en SUNAT, en SUNAR, en diversas entidades públicas, donde están generando microformas de expedientes, de documentos, de las partes, etcétera, ¿no? Y genera un marco de referencia importante. Entonces, por un lado, la fe pública con un marco de referencia. Por otro lado, tenemos pues la incidencia de la firma digital en la gestión pública en la mesa de partes, ¿no? La mesa de parte virtual, donde llegan documentos y hay que firmarlos digitalmente para luego convertirlos a microformas, es decir, para determinar fecha y hora cierta y que determinado ciudadano nos envíe un documento para generar fecha cierta y que el documento no sea modificado. Entonces, la mesa de partes virtuales es otro mecanismo y además, al estar firmado digitalmente en este caso, sí ya el fedatario institucional gubernamental o administrativo, ya se le podría pasar al fedatario informático que entra a su línea de producción y genera el microform. Ahí se ve un trabajo conjunto interesante en las mesas de partes virtuales.
Por otro lado, los correos electrónicos no firmados digitalmente están generando fehaciencia que el funcionario ha firmado, que el servidor firmó, con lo cual asume responsabilidad, pero uno, antes de mandar un correo, analiza, ¿no? Lo que está mandando y luego firma. O sea, la fehaciencia de la participación del funcionario en el marco de la gestión pública, firmar correos electrónicos, se genera un contexto de incidencia importante. Y a partir de ahí tenemos que ver, pues le decía el tema de la responsabilidad. El día que el funcionario ya no esté trabajando en esa entidad y esté en otra entidad, van a tener que llamarlo un tema de control, un tema de auditoría. En cambio, si esos correos se convierten en microforma, por el tema de esa información, hoy día piden hasta correos electrónicos para determinar la participación de esos servidores y funcionarios, al estar en microforma ya no van a llamar al funcionario, van a llamar al secretario informático que va a dar fe de esa participación y por tanto se cumple con la transparencia, acceso a información que pide el ciudadano respecto a los correos electrónicos firmados en la entidad. Hay un parámetro importante en esos mecanismos, ¿no? Entonces son elementos esenciales que nos van a ayudar a este proceso. Y el firmado documental, que es la base esencial del mecanismo de la gestión pública de la firma digital, pero siempre determinando que sea en el entorno PKI, en el entorno de la infraestructura de clave pública, donde es el par de claves, una clave pública, una clave privada, que genere acciones y respuestas que puedan determinar mecanismos base para poder cambiar estos procesos. Entonces, hay diversas aplicaciones, unos ejemplos de tiendas, muchas entidades públicas se están firmando digitalmente porque ya se ha acreditado la entidad y tienen el certificado digital generado por RENIEC y está generando esas acciones de firmado digital, ¿no? Los ciudadanos también interactúan normalmente con su DNI electrónico o contratan un sistema de firmado digital de privados, pero que tengan su software acreditado de Indecopi. Por lo tanto, en este marco de referencia, las aplicaciones de la firma digital generan un entorno de gobierno digital eficiente con valor público acreditado en un entorno PKI, donde es un sistema simétrico. Y miren cómo este gobierno digital, que ya exige la ley de gobierno digital, que se genere un entorno sistémico, acreditado, vinculado y sobre todo con valor público, la firma digital genera una respuesta importante y una incidencia base para que se pueda conocer estos procesos y se acredite la identidad firmante, se vincule, se autentique y se determine el principio de no repudio y el equivalente funcional. Acá, por ejemplo, para los que desean seguir investigando sobre el tema, les traigo un artículo que les puede servir entre la firma electrónica y la firma digital, aproximación en la persona del Perú. Si bien ha sido publicada una revista indexada interesante, pero las revistas indexadas hoy día tienen parecidos, es decir, hay árbitros que sin conocer la identidad de la persona verifican. Entonces acá les voy a dejar el link, quienes deseen seguir profundizando en estos elementos puedan interactuar y ver cómo hay ejemplos, mucho más ejemplos de cómo se puede incidir en estos ámbitos, ¿no? Quien desee, les mando el link en el chat para que puedan seguir profundizando en el tema y van a ver diversas aplicaciones del firmado digital en la interacción, en los procesos que van vinculando acciones donde en el marco de pesquería, en el marco de registros públicos, en diversas acciones, marco de SUNAT, etcétera, donde el firmado digital genera una respuesta adecuada a la exigencia ciudadana, a la exigencia de la propia ley de gobierno digital, decreto legislativo 1412, donde permite pues que y exige que el ecosistema digital sea seguro. Y la firma digital nos genera un mecanismo en la gestión pública de seguridad, de incidencia real y directo, que nos ayuda, que coadyuva a lograr efectivamente este marco de incidencia del principio de, primero, de integridad, porque los documentos son íntegros, no están modificados. Segundo, un proceso de interacción con mecanismos que nos lleven a identificar al firmante, que el firmante asuma responsabilidad y por tanto esos elementos donde uno dice, no, yo no firmé, fue mi secretaria porque leí la clave, entonces ha incumplido el mecanismo y ha roto primero el sistema PKI, ha incumplido su contrato y por tanto va a ser responsable y es responsable por todo lo que firma el secretario asistente, porque no debió delegar su clave privada. La clave privada es instituto persona, para que cada uno firme los documentos que va a generar. Entonces, a modo de conclusiones, podemos ver que la gestión pública tiene en la firma digital un mecanismo de incidencia de seguridad a nivel técnico, jurídico, organizacional, que permite generar respuestas adecuadas a los nuevos elementos técnicos para interactuar en entornos inseguros, porque el mundo electrónico, el mundo del ciberespacio, el mundo de Internet es inseguro por naturaleza.
Entonces, la firma digital nos permite determinar la acreditación de la entidad y el funcionario y servidor en este marco de relaciones puede tener una respuesta adecuada en este contexto y genera un marco de referencia de seguridad adecuado e importante. En ese sentido, no me queda más que agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a la doctora Ana María Martínez Ver y como directora de la escuela por la invitación y quedo a disposición de ustedes para las preguntas correspondientes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Doctor José Francisco Espinosa, muchísimas gracias. Quería comentarle que hoy nos acompañó también Suani López desde el Ayuntamiento de Tapachula, en Chiapas, México, Qué ayuntamiento, lo que gusto. para nosotros es un municipio distrital. Muchísimas gracias por su participación. Son varias las preguntas que tenemos. Vamos a ir formulando de acuerdo al orden en que han sido presentadas. Perfecto. La primera pregunta, doctor, la de Marco Mori, que conlleva otras preguntas a su vez, nos dice lo siguiente. ¿Qué manera se asegura que las firmas electrónicas sean compatibles entre las distintas entidades públicas y privadas en Perú, teniendo en cuenta las diversas plataformas y estándares tecnológicos que se utilizan? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipos de auditoría y control se aplican en la administración pública peruana para garantizar que los documentos firmados electrónicamente sean íntegros y auténticos? Bueno, ahí el contexto, la auditoría es en el entorno PKI, en torno a la infraestructura de clave pública, donde se requiere determinar que los funcionarios hayan firmado usando la tecnología del cifrado asimétrico. Entonces, el marco de la auditoría, el mecanismo base de determinar si el firmado fue asimétrico. Imagínense que un funcionario por la rapidez se le venció el certificado y firmó con tecnología simétrica, por lo tanto, habría un problema de responsabilidad. Entonces, aquí el marco de incidencia y de auditoría es el contexto del sistema. Primero, determinar que fue firmado en un contexto PKI, de la infraestructura de clave pública. Y segundo, que se dio en este marco de referencia donde usó la criptografía asimétrica. Gracias. Doctor, también tiene una segunda parte. Nos dice, ¿cuáles son los principales obstáculos legales y técnicos que han enfrentado las entidades públicas en Perú al implementar la firma electrónica y qué soluciones se han adoptado para superar estos desafíos? Bueno, el principal obstáculo es presupuestal, ¿no? Porque finalmente ya RENIEC, con su certificado raíz, ha generado su entidad de certificación y además tiene las entidades de registro en cada entidad. Entonces, el tema presupuestal para capacitar a los funcionarios, para tener la tecnología PKI, para tener el par de claves, y el otro obstáculo es la capacitación. Se requiere capacitación permanente de los funcionarios porque hay mucha rotación en el Estado. Entonces esto genera que al no haber presupuesto para capacitar a las personas permanentemente, se podría generar un vacío de conocimiento y luego las responsabilidades por una falta de aplicación en el contexto del sistema PKI. Gracias, doctor. Siguiente pregunta nos formula Leslie Galvez. Nos dice, ¿se puede utilizar la firma electrónica en las contrataciones con el Estado, en tanto la presentación de ofertas y la firma del contrato de procedimiento de selección ganado lo permitan? Bueno, se puede usar, sí, pero el problema está que el mecanismo de seguridad, ¿cómo lo prueba, cómo lo acredita? Porque si hace un análisis sistémico con lo que plantea el Código Civil, sí es posible utilizar cualquier tecnología de firma electrónica. El problema va a estar cuando hay impugnaciones no toda firma electrónica es segura. Y aquí lo que tenemos que hacer es usar la tecnología de firma digital asimétrica para que ante una impugnación tenga fecha y hora cierta, lo que se llama el timestamping. Determine quién se vinculó al documento firmado, quién determinó la acreditación, quién autenticó el mensaje y por lo tanto que el documento fue íntegro. Entonces, acá el contexto es ir por el contexto que nos exige la ley 2769, que debemos usar la tecnología asimétrica, criptografía asimétrica en el entorno PKI. Pero si es posible usarlo, sí es posible. El problema es el tema de la seguridad, ¿no? No toda tecnología de firma electrónica es segura. Perfecto, gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Los proveedores del Estado están obligados a usar firma digital? Es decir, para contratar con el Estado, ¿es ideal que se requiera contar con DNI electrónico? Por supuesto, porque finalmente, el- ¿qué es lo que nos plantea el sistema en el marco del uso de la firma digital? Que acredite la entidad.
Y por lo tanto, la única forma de acreditar fehacientemente la identidad es con el sistema PKI. El DNI electrónico está en el marco del sistema PKI, reniega ha generado un sistema raíz para que los certificados digitales, el par de claves, se generen en un entorno PKI. Por lo tanto, es lo más seguro actuar con, exigir a que el funcionario actúe, o el funcionario del servidor, con su DNI electrónico, de tal forma que estamos interactuando en el sistema de criptografía asimétrica y evitamos cualquier impugnación o afectación posterior. Y además, para que se pueda cumplir el principio del equivalente funcional. La única forma que el firmado digital, el mundo electrónico, tenga el equivalente funcional de la ley de firmas digitales es que se utilice el sistema PKI. Otra forma no hay. Gracias, doctor. La siguiente pregunta formula Víctor Benjamín Gómez. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica en el Perú? Bueno, la diferencia está en la tecnología. La firma electrónica es cualquier tecnología que permite identificar a la persona y vincular con un documento. El problema está que no toda tecnología de firma electrónica es segura. Entonces, aquí tenemos que determinar el tipo de tecnología. Dentro del marco de relaciones de las tecnologías de firma electrónica, hay una que es la más eficiente y más segura, que es la firma digital tecnología asimétrica. También lo es la tecnología biométrica, pero el tema es que si no hay un lector que identifica a la persona, está complicado. Entonces, por eso es que la ley de firmas digitales plantea que para que se cumpla el principio de cliente funcional, la tecnología de firma electrónica que debe usarse es la firma digital asimétrica, porque la firma digital asimétrica es un tipo de firma electrónica que permite acreditar la identidad de la persona y evitar el no repudio, evitar que la persona diga, yo no actúo en esta operación de firmado, en este acto jurídico con el Estado, y finalmente no tiene cómo acreditar porque actuó fuera del marco de la infraestructura oficial de firma electrónica. Recuerda que esta infraestructura oficial de firma electrónica que está determinada por Indecopy, exige necesariamente el sistema PKI asimétrico, ¿no? Conforme lo hemos venido conversando. Gracias, doctor. La siguiente pregunta formula Moisés Muchaipiña Canales. Nos dice, ¿las declaraciones juradas de los ciudadanos con firma electrónica, sea una rúbrica en una tablet o escaneada, tienen validez? En el marco del Código Civil, sí, el Código Civil plantea cualquier mecanismo de, si la entidad determinó y planteó sus términos y condiciones que se pueda hacer en el marco de la ley 27291, que es la que modifica el Código Civil, sí es posible usarla, no hay ningún inconveniente. Por eso, en este contexto tenemos que actuar sistémicamente con la ley 27291, la ley 2269 y el decreto legislativo 384 que modifica el Código Civil para determinar que en el Perú se puede usar cualquier tipo de firmado a nivel privado. Las entidades públicas podrían adscribir ese sistema, pero determinando que no todo sistema de firma electrónica va a ser seguro. Habría que ellos tendrían, la entidad pública tendría que poner en sus parámetros cuáles son los mecanismos de inseguridad que generarían por no usar el sistema PKI, porque la entidad pública ya hace un convenio con RENIEC y podría a todos sus funcionarios darle la firma digital. Entonces no habría inconveniente para entrar al sistema PKI. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, ¿puedo cambiar el nombre del archivo de un documento firmado digitalmente o eso desvalida su valor legal? Bueno, No, cualquier modificación le va a quitar ese contexto de validez legal, porque ya el documento firmado, la idea es que no se modifique. Si usted le cambia el nombre, lo está modificando y por lo tanto, la persona que usted le envíe el documento va a tener una alerta. Este documento fue modificado, no está íntegro, porque acuérdense, el principio de integridad como elemento fundamental. Por lo tanto, en este contexto, lo que se recomienda es, si usted se equivocó en el nombre, vuelva a, a firmar el documento, elimine el documento con nombre equivocado, póngale el nombre correcto y fírmelo y no le haga modificaciones. De lo contrario, estaría violando el principio de integridad y por tanto perdería valor legal y no tendría ya los parámetros de seguridad que plantea la norma. Es decir, no puede aplicar el principio de equivalente funcional. doctor, muchas gracias. Esa pregunta ha sido ideal para todos los que estamos en la gestión pública. La siguiente pregunta, doctor. ¿Un locador de servicios puede tener firma digital como profesional independiente para poder presentar sus productos? Claro, un locador es un profesional independiente, una persona simplemente que está dando sus servicios, sí, porque es una persona que puede acreditarse en el entorno PKI bajo el sistema de cualquier empresa que le dé el servicio. Es más, un locador es ciudadano
Y un locador Ujú. ciudadano saque su DNI electrónico y también podrá firmar digitalmente porque está en el entorno PKI generado como un entorno de ciudadanía, donde usted está acreditando y está vinculando. Y recordemos que para manifestar la voluntad, usted puede manifestar la voluntad y firmarla con cualquier tecnología. Entonces, si lo puede hacer con su DNI electrónico, mucho mejor. Entonces, yo le recomendaría como locador, tenga su DNI electrónico y firme con su DNI electrónico para que esté plenamente acreditado. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. En el Perú, según el aspecto legal, ¿quién supervisa y o controla la firma digital? Bueno, acá tenemos un régimen de entidades. Quien es la entidad matriz es la autoridad administrativa competente, que es Indecopi, para todo el sistema. Además, Indecopi vela por todo el sistema privado. Y tenemos la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es la entidad nacional de certificación para el Estado. Y RENIEC es la entidad nacional de certificación. Entonces, tenemos un sistema de entidades que controlan. Entonces, para el ámbito público sería la Secretaría de Transformación Digital, para el ámbito privado, Indecopi. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué función cumple RENIEC en función a la firma digital en el Perú? Bueno, cumple la función de entidad de certificación nacional, es decir, emite el DNI electrónico, genera el par de claves, actúa a nivel de los parámetros, es más, genera un certificado raíz para que los DNI electrónicos sean seguros y a partir de ahí lo puedan usar los ciudadanos y los funcionarios públicos. Es más, tiene la función de poder darle las facultades a entidades públicas para que actúen como entidad de registro para acreditar a sus funcionarios, de tal forma que RENIEC actúa con, por ejemplo, Ministerio de Justicia actúa en entidad de registro, manda las solicitudes a RENIEC, RENIEC evalúa las solicitudes y emite los certificados digitales para el firmado digital, que normalmente los vincula con su DNI electrónico. O que podría ser también otra tecnología, no hay un problema. Pero Gracias. siempre tecnología asimétrica. Perfecto, doctor. Gracias. Nos pregunta Josephine Collao lo siguiente. Doctor, buenas tardes. Por favor, ¿podría precisar la diferencia entre firma electrónica y firma digital? Sí, la diferencia está en la tecnología. La tecnología de firma electrónica es cualquier tecnología que va a niveles de menor a mayor seguridad. En cambio, la firma digital es un tipo de tecnología de firma electrónica que tiene un alto nivel de seguridad a nivel técnico, jurídico, racional. ¿Por qué tiene mayor? O sea, si definimos la firma digital, sería la firma digital es todo tipo de firma electrónica en un sistema PKI, donde utiliza tecnología asimétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que no toda tecnología de firma electrónica es segura. La única que es muy alto nivel de seguridad es la firma electrónica asimétrica de un entorno PKI, que es un tipo de firma electrónica. O sea, si se dan cuenta, la diferencia está en la tecnología y en el nivel de seguridad. Gracias. Siguiente pregunta. Si un documento ha sido firmado digitalmente, ¿es necesario que sea fedateado por un fedatario informático o ya no es necesario? Bueno, si usted lo quiere solamente para identificarse, no es necesario. Pero si usted lo quiere como medio de prueba porque va a migrar a otra entidad pública, si soy un funcionario público, por ejemplo, no estoy trabajando en el Ministerio de Justicia, mañana me voy a trabajar a la RENIEC. Yo he firmado cientos de documentos durante 5 años de Ministerio de Justicia, pero mañana yo no quiero que ante una auditoría me estén llamando si yo firmé o no el documento. Entonces, ahí pido que todos mis archivos firmados se conviertan en microforma, firmados electrónicamente. Que todos mis correos firmados sean convertidos en microforma. Para ante una auditoría, un problema, el fedatario diga, sí, José Francisco Peña Césped contrajo el Ministerio de Justicia, firmó tales documentos y acá está, transfieran, se procesa la información. Pero por sí mismo, un documento firmado digitalmente no requiere fedatación, porque ya usted, porque ¿qué decíamos como elemento fundamental? Si yo firmo un documento, yo me hago responsable de mis documentos, por tanto, no requiero un fedatario. Si yo voy a migrar a otra entidad, sí me gustaría pasarlo a microforma con un fedatario informático para que no me estén llamando a cada rato por temas de control. Entonces lo tiene en la microforma, el fedatario da fe y se acabó el problema. Pero cuando uno migra a otra entidad, no le dan permiso, no, no hay, los tiempos de trabajo son diferentes. Si uno asume mayor responsabilidad, ya no sale a las 4, sale a las 10 de la noche, a veces no sale, se queda en la entidad. Entonces, ¿en qué momento voy a ir a cumplir con el orden de control? Entonces, yo sí pediría que mis documentos firmados digitalmente se pasen a microforma con un fedatario informático para que no me estén llamando a cada momento que la entidad de control quiera verificar un documento que yo firmé digitalmente, porque ya no estoy en la entidad. En ese sentido, yo planteaba la importancia de
cuando uno migra entidades, cuando ya no va a estar para dar cara a una auditoría o la orden de control, entonces pasarlo todo a microforma y ahí recién cuando piden ese documento, el fedatario pueda emitir una copia fiel en papel o un microduplicado para efecto de acreditar que sí yo participé, yo firmé en el momento que trabajé en el Ministerio de Justicia, firmé tales documentos sin y no me estén llamando en ese sentido, ¿no? Excelente respuesta, doctor. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice Gustavo Montoya. Doctor, soy conciliador y tengo firma digital. ¿Se pueden certificar copias del acta de conciliación con la firma digital? Toda vez que las copias certificadas se tendrían que imprimir para ser interpuestas al Poder Judicial en un proceso de ejecución. Claro, el problema está que, por eso le decía, ¿no? Quien sí puede hacer eso es el fedatario juramentado. El fedatario juramentado, a partir de una microforma, puede sacar copias fieles de papel. Pero si usted firmó digitalmente, al final, ¿cómo acredita? Usted puede acreditar el firmado del documento electrónico, pero una vez que lo imprime, usted no puede acreditarlo. Por eso ahí, por ejemplo, funciona que esas actas sean convertidas a microforma digital, de tal forma que el fedatario juramentado sí podría imprimirlas y sacar una copia fiel en papel a partir de la microforma que él generó, ¿no? O sea, ahí tenemos otra aplicación del teatro informático en este contexto. Muchas gracias, doctor. Ruth Mabel nos pregunta, ¿qué se necesita para tener firma digital aparte del DNI electrónico? ¿O la firma electrónica solo puede ser usada por los funcionarios públicos? No. En primer lugar, todo ciudadano con DNI electrónico ya está en el entorno PKI y puede firmar digitalmente. Segundo, si yo quiero tener otra tecnología que no sea derivada de RENIEC, porque de repente quiero hacer un documento altamente privado y no quiero que ni siquiera RENIEC tenga conocimiento, entonces acudo a una entidad de certificación privada que tenga su software acreditado en Indecopy y adquiero la tecnología. ¿Qué adquiero? El software de firmado digital, el hardware, que es el token criptográfico, los sistemas me acredito ante su entidad de registro, voy a la entidad de certificación y a partir de ahí cumplo con todos los parámetros de la ley 2769 y me van a dar un certificado digital en el ámbito privado que no tiene nada que ver con RENIC y por tanto RENIC jamás sabrá si yo firmé un documento o no, porque lo estoy haciendo en forma privada, ¿no? Si es que quiero tener un sistema súper privado. Claro que RENIC no va a entrar a mi documento, solo sabrá que yo firmé un documento y nada más. Pero si ni siquiera quiero que RENIC sepa que firmé un documento electrónico, por lo tanto, lo hago con una firma digital generada por una entidad privada ajena a RENIC y escrita ante Indecopy, que su software esté escrito ante Indecopy, ¿no? Y esté garantizado, acreditado en la infraestructura oficial de firma electrónica. Doctor, muchas gracias. Todavía tenemos varias preguntas por atender. Encantado. Vamos a seguir atendiendo alguna de ellas. Nos dice Wilfredo Neciosub, ¿cuáles son los riesgos asociados a los documentos firmados con certificados digitales, es decir, firma digital, que son impresos en los procesos de las entidades públicas? ¿Qué políticas o disposiciones se han dispuesto para evitarlos? Bueno, el riesgo que se ha modificado. Alguien lo imprime, lo modifica y no tenemos certeza en qué momento fue modificado. En cambio, si el documento se mantiene digitalmente, firmado digitalmente, si alguien lo modifica, el sistema nos va a alertar. De ahí la importancia que los documentos firmados queden digitalmente y no sean impresos, porque si no, al empezar a generar impresos, ¿qué certeza tenemos que no es modificado en la impresión? Porque se genera el documento, se genera un PDF, se cambia el PDF, se imprime y dicen fue el expediente, pero ¿quién acredita? Entonces, se requieren políticas internas en las entidades para evitar ello. Si un documento está firmado digitalmente, queda firmado digitalmente y el expediente se presenta digitalmente. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué tener que imprimirlo si el expediente es digital? Entonces, ya la ley 2744 permite el uso de los expedientes digitales sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Eso de imprimir genera el riesgo que se modifique el documento y por tanto, luego, ¿cómo acredita usted la modificación? Va a ser compleja, ¿no? Entonces, es mejor que el documento que está digitalmente generado se quede en ese contexto y usted presente el expediente digital para acreditar la participación en ese proceso. No hay ningún problema. Siguiente pregunta, doctor. Nos dice Humberto Portocarrero. En el contexto del avance de tecnología, ahora se dan certificados de capacitación virtual del extranjero solo con código QR y sin firma. ¿Existe en el ordenamiento jurídico peruano disposición alguna que ordene como parte de un elemento fundamental que el certificado contenga la firma electrónica para que el documento sea válido en el ámbito privado? Bueno, el QR podría actuar como un sistema de firmado electrónico. Por lo tanto, lo importante que ese certificado que tenga el QR esté
acreditado en un sistema, en un servidor de la entidad extranjera. Tal forma, quien determine el QR, quien verifique el QR, vaya al servidor y genere y vea si es una universidad, de la URL de la universidad, y esté el certificado digital firmado de tal fecha. O sea, ¿es posible? Sí, porque acuérdense que en nuestro Código Civil permite que en el Perú se puede usar cualquier tipo de firma electrónica, sea vía QR, sea, es más, firma digitalizada. Yo podría digitalizar mi firma en un papel, escanearla, ponerla y eso tiene valor. Si yo acredito que le estoy dando valor. Claro, por supuesto, la única forma que yo le dé valor es que le mande usted la imagen y tenga a partir de ese QR otra imagen en mi servidor con un registro o un registro, tal forma que yo verifique vía el QR el registro que está en el otro servidor. De lo contrario, va a ser muy complicado. Pero no tienen por qué quitarle validez porque en el Perú sí se puede usar, porque el tema es cómo acreditar que en el extranjero sí realmente está registrado y no es una suplantación. Ese es el tema, ¿no? Pero sí es posible en el Gracias, Perú, sí es posible, sin ningún problema. gracias, doctor. Siguiente consulta. ¿Es posible usar la firma digital certificada por la entidad para uso personal? No. Perdóneme, el usar la firma digital en donde se identifique la entidad puede ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario. Por supuesto, es responsabilidad. Solamente se le emite la firma digital para efecto de sus funciones. Y en sus funciones esto usarlo con elementos personales. Entonces sí podría haber un procedimiento administrativo disciplinario porque está incumpliendo primero el elemento base. Usted se le emite de su firma digital solo para un entorno PKI en el marco de sus funciones y no para fines personales. Si usted incumple ese elemento, está afectando los lineamientos y reglamentos internos y por tanto definitivamente tendrá un proceso disciplinario administrativo, ¿no? Gracias, doctor. Siguientes consultas. ¿De qué manera se asegura que las firmas electrónicas sean compatibles entre las distintas entidades públicas y privadas en Perú, teniendo en cuenta las diversas plataformas y estándares tecnológicos que se utilizan? Bueno, se acredita en el entorno PKI, por eso yo decía mucha incidencia en el entorno PKI, es decir, la tecnología que debe usarse en todo el Estado, en toda la gestión pública, es tecnología PKI, con sistema asimétrico. Eso hace que el sistema sea compatible. Es un sistema que permite lo que se llama el principio de interoperabilidad. Es decir, toda firma digital generada en el marco del entorno PKI va a ser interoperable y por tanto no tendrá ningún problema en usarse. Y RENIEC ha generado su sistema de raíz y le emite a las entidades públicas que actúan como de registro y acredita que toda su plataforma de firmado está en un entorno PKI y por lo tanto es compatible con cualquier tecnología. O sea, el software, porque cada entidad puede generar su software, pero ese software tiene que cumplir los lineamientos de Indecopy. Y por lo tanto, ¿qué le exige Indecopy? El parámetro PKI, que es la exigencia en el entorno asimétrico. Entonces, todo el entorno asimétrico es compatible, cumple el principio de integridad, el principio de autenticación y, sobre todo, que estos sistemas sean compatibles. Y por lo tanto, no habría ningún problema. Pero tenemos que, por eso le decía, en los sistemas de contratación determinemos que la tecnología sea PKI con sistema asimétrico. Gracias, doctor. Un par de preguntas más porque ya estamos con el tiempo. Más bien Encantado, le agradecemos su generosidad, doctor. Nos encantado. preguntan, ¿en la criptografía asimétrica se necesitan dos claves? ¿Podría explicarnos ello, por favor? Sí, en el entorno de criptografía asimétrica, la base esencial son el uso de dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública le permite que usted, cuando firme el documento con su clave privada, envíe el documento y además anexe, vincule o le dé un link para que determine dónde está su clave privada. Dónde está perdón, su clave pública para que incide en su clave privada y determine que usted. Entonces, el entorno PKI sigue dos claves, la clave pública y la clave privada. La clave privada para que la persona firme el documento. Por lo tanto, acredita su voluntad, se vincula, se identifica y es responsable por lo que está firmando. Y segundo, la clave pública, es decir, cuando ya firma el documento, le anexa, le vincula o le da el link de la clave, de su clave pública para que cuando usted le envíe el documento, esta persona pueda abrir el documento con su clave pública y por tanto acredita su identidad. Entonces tenemos el mecanismo. Es decir, pero es más, si quiero darle más seguridad, con mi clave pública, yo podría cifrar el mensaje, ocultar el mensaje, de tal forma que le dé un mayor. Lo que pasa es que no se cifran los mensajes porque pesan mucho, pero no hay ningún problema
en que pese mucho, va a demorar unos segundos más, pero va más seguro, ¿no? Entonces, lo importante que el sistema de par de claves es siempre determinar en el ámbito de contratación que sea un sistema asimétrico. Ve las cláusulas de su contrato y que sea asimétrico y que implique una clave pública y privada. Por ejemplo, si dice dos claves privadas, no vale en el sistema peruano, no tiene validez. Si dice dos claves públicas, tampoco. Tiene que ser una clave pública y una clave privada. De lo contrario, ese sistema firmado que no tenga ese par de claves, una pública y privada, no tendría valor ni el equivalente funcional de la firma manuscrita. Entonces hay que tener cuidado en el sistema de contratación de la tecnología, en el contrato de licencia de uso del software y que la tecnología del hardware sea a nivel de la vinculación con tecnología criptográfica, que tenga criptografía, es decir, el software que es asimétrico pueda, como tiene tecnología de cifrado, pueda ser insertada en una tecnología, un hardware criptográfico. Gracias, doctor. La última pregunta, doctor, debido al tiempo, gracias más bien, nos No, por favor. pregunta, ¿el entorno PKI también se puede comparar a un código QR para poder ubicar la forma digital? ¿Cuál es la No, entidad de certificación? no, el entorno PKI va más allá. El QR es simplemente una firma electrónica que requiere símbolos, un mensaje de datos. El entorno QR no es muy seguro, pues podría ser modificado o alterado. El entorno que es sumamente seguro es el entorno PKI. Entonces, el entorno PKI con clave asimétrica, es decir, la clave pública y privada, el par de claves, en un entorno de una infraestructura oficial. En Perú, por ejemplo, Indecopi es la entidad que regula todo el sistema, las políticas públicas y privadas. Y ya Renexa escribe la Secretaría de Transformación Digital también. Entonces, teníamos que ver los lineamientos de Indecopi para el ámbito privado y la Secretaría de Transformación Digital para el ámbito público y de RENIEC también para el ámbito público, pero tenemos que seguir esos lineamientos del entorno descifrado asimétrico. De lo contrario, al hablar del código QR, es un sistema de firmado electrónico que no es muy seguro, porque puede ser modificado o alterado. Entonces, lo que pasa es que las partes, por ejemplo, las universidades, les es más cómodo poner el QR y que usted ve el QR y vaya contra su servidor. El problema está cuando el servidor de la universidad no funciona o la entidad pública extranjera no funciona, que era la duda. O sea, porque el mecanismo QR a veces no funciona por el servidor no funciona o tiene un daño en su sistema de generación y puede ser certificado válido, pero como no se puede acreditar ante la entidad extranjera, le podría haber un proceso y mientras usted tiene que viajar a acreditar el hecho, ya tiene el proceso encima y le abrieron su proceso administrativo, ¿no? Sancionador. Es el Muchas inconveniente. gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, para reiterarle el agradecimiento en nombre de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Muchas gracias. Humanos, de mi parte, doctor, y creo que es el sentir de todos los participantes, nuestro agradecimiento, admiración, porque usted como buen maestro se ha preocupado de absolver la mayor cantidad de preguntas y por favor, en ese sentido, permítame compartir con nuestros participantes que ha estado durante todo el tiempo disponible la presentación en PPT que usted nos ha compartido. También de la misma forma el artículo que ha tenido la gentileza de proporcionarnos para profundizar un poco más el conocimiento y avisarles a nuestros participantes que en el ciclo de los temas que usted nos está enseñando, tenemos el próximo miércoles para tratar los aspectos informáticos de la inteligencia artificial generativa en el contexto del derecho informático en la gestión pública. Atentos a nuestras redes porque ya vamos a lanzar oficialmente la difusión. Y una vez más, doctor, nuestro más profundo agradecimiento y a ustedes, señores participantes. Muchas gracias, doctor. Será hasta una próxima ocasión. Muchas Buenas gracias. tardes. Muy agradecido. Buenas tardes, doctor. Buenas Con tardes. Hasta permiso. luego. Con permiso. Hasta luego.